Inteligencia artificial, criptoactivos, open banking, pagos inmediatos, identidad digital. Son conceptos cada vez más habituales en nuestro día a día, pero que conllevan riesgos que es preciso mitigar. De ahí la importancia de que haya una regulación adecuada que nos permita hacer uso de ellos de la forma más segura posible. En este capítulo de Blink, mi compañero del equipo de comunicación, Javier Díaz, analiza la agenda regulatoria de 2024 con Pablo Urbiola, responsable de regulación digital de BBVA, y Ana Rubio, responsable de regulación financiera. Mi nombre es Reyes Pariente. ¡Comenzamos! Blink, los podcasts de BBVA. Javier, encantada de que hoy me sustituyas. Te paso la palabra. Hola Reyes, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y nada, si os parece, un poco por comenzar y poner en contexto todo un poco lo que viene respecto a la regulación en 2024, en líneas generales, Ana, ¿cómo se presenta 2024 en lo relativo a la regulación europea? Pues en materia de regulación, el año 24 tendrá dos partes muy diferenciadas. La primera la veremos desde enero hasta las elecciones europeas, que se celebrarán a principios de junio. Durante este periodo vamos a ver cómo las autoridades se van a centrar en alcanzar acuerdos en las normas que aún están abiertas, que son las que aún no se han publicado con acuerdo de Comisión, Consejo y Parlamento. Y eso podría traducirse en avances importantes en muchos campos. Y tras las elecciones europeas prevemos que haya algo más de incertidumbre sobre la agenda de trabajo, porque tienen que definirla las nuevas autoridades europeas, pero es de esperar que su actividad siga siendo muy continuista. Pablo, una duda. Ana ha comentado la posibilidad de alcanzar acuerdos importantes en esas normas abiertas. ¿A qué tipo de acuerdos os estáis refiriendo concretamente? Pues sobre todo a tres ámbitos de trabajo. Por un lado, el mundo digital, y ahí lo que vamos a ver es la aprobación y la publicación oficial de normas sobre las que se han alcanzado acuerdos políticos recientemente, como el Reglamento de Inteligencia Artificial, el de pagos inmediatos o instantáneos y también el Reglamento de Identidad Digital Europea. Otro ámbito de trabajo será el mundo de la sostenibilidad y, por último, también en la regulación bancaria financiera más tradicional. Justo has mencionado el reglamento de la inteligencia artificial como uno de esos acuerdos que se prevén cerrar próximamente. ¿Qué tenemos que esperar de esta normativa y sobre todo de qué plazos estamos hablando? Pues ya hay un texto acordado entre los legisladores europeos y ahora el texto final está pasando por los distintos trámites del proceso de adopción de una nueva regulación en Europa, que es un proceso bastante complejo ya que requiere la aprobación formal tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo. Este reglamento de inteligencia artificial es pionero a nivel internacional al abordar la inteligencia artificial de forma específica y bastante integral. Se prohíben algunas prácticas que se consideran contrarias a los valores europeos, como por ejemplo sistemas que manipulen subliminalmente a las personas. También se imponen requisitos más específicos sobre casos de uso que se consideran de alto riesgo en distintos sectores de la economía, incluido el financiero, con el análisis, por ejemplo, de riesgo de crédito de las personas físicas. Y luego también se regulan modelos de inteligencia artificial que se consideran de propósito general, que se pueden aplicar a distintos casos de uso, como puede ser ChatGPT o la inteligencia artificial generativa. Se espera que esta normativa, una vez concluya el proceso de aprobación oficial, que se publique oficialmente en la segunda mitad del año, después del verano, y a partir de ahí empezará a aplicar entre 6 y 24 meses después, dependiendo de los distintos apartados de la normativa. Y durante este tiempo las empresas tendrán que ir preparándose para cumplir con la normativa y las autoridades para supervisarla, porque se están creando nuevos organismos tanto a nivel nacional como europeo. Y seguimos hablando un poco de la regulación digital, si no te importa, y más concretamente sobre el tema de los criptoactivos y esa regulación que se llama, que se conoce como MiCA en el mercado. ¿Dónde estamos ahora y cuáles son los próximos pasos de los reguladores en esta materia? Pues esa regulación que mencionabas, MiCA, se aprobó y se publicó oficialmente ya el año pasado, ¿no? Y ahora las autoridades europeas de supervisión, la bancaria y la de mercados de valores, EBA y ESMA, están desarrollando la normativa de segundo nivel de esa regulación, que son los estándares más técnicos sobre cómo deben cumplirse las distintas obligaciones que establece el reglamento. Y en cuanto a los próximos pasos, esta normativa MiCA entrará en vigor
entre junio de este año y diciembre de este año, dependiendo de las partes del reglamento. En junio empezará a aplicar todo lo que tiene que ver con la emisión de stablecoins y a finales de año empezarán a aplicar las obligaciones para los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos, por ejemplo, los proveedores de servicios de custodia o de intercambio de criptoactivos, aunque hay una prórroga más allá para aquellos proveedores que ya estaban ofreciendo estos servicios con anterioridad. Y a futuro, pensando más allá de MiCA, el foco de Europa va a estar en pensar cómo regular y cómo responder todo aquello que ha quedado fuera del ámbito de MiCA, como puede ser el mundo de las finanzas descentralizadas, de lo que se conoce como DeFi o el mundo de los NFTs, ¿no? Y a nivel internacional también continuarán los esfuerzos para conseguir mayor armonización regulatoria, que es importante dada la naturaleza de estos activos y de estos mercados que son internacionales. Un tema del que hemos hablado recientemente en este podcast de la mano de Reyes es el Open Banking, que según nos comentaba Carmela Gómez, que ella es responsable global de Open Banking de BBVA, va a revolucionar el ecosistema financiero. Ante este cambio de paradigma, ¿qué están haciendo los reguladores europeos y en concreto qué podemos esperar en 2024? Pues los reguladores europeos están justo ahora negociando una propuesta que hizo la Comisión Europea el año pasado para una nueva regulación sobre el acceso y la compartición de datos financieros, que se conoce como FIDA, esta nueva normativa. Obligaría a los bancos y a otras entidades financieras a permitir que nuestros clientes puedan compartir con terceros, con otros proveedores, los datos que generan en un amplio abanico de productos y de servicios, tanto de crédito como de ahorro, de inversión o de seguros. Mientras que la compartición de los datos del ámbito de pagos seguirá estando regulada de forma separada en la normativa de pagos, como ocurre a día de hoy con la PSD2, que precisamente es una normativa que está ahora en proceso también de revisión. En cuanto a esa nueva normativa de amplio alcance, la que se conoce como FIDA, nosotros desde BBVA siempre habíamos defendido que era mejor regular la compartición de datos de forma cross-sectorial, intersectorial, para todos los sectores de la economía y no de forma específica en el sector financiero. En ese sentido, esta normativa que está negociándose sigue la senda de PSD2 porque es específica del sector financiero, pero sí que incluye algunos aspectos positivos que son mejoras, como por ejemplo que la compartición de datos se vaya a implementar a través de esquemas que desarrolle el mercado, que haya compensación para las empresas que van a tener que compartir datos con terceros y también que haya cláusulas contractuales, contratos firmados entre las empresas que comparten datos y las empresas que van a recibir datos, lo que puede generar mayor claridad en cuanto a la asignación de responsabilidades. No obstante, ahora que está en proceso de negociación la normativa, yo creo que es importante tener en cuenta que la propuesta de la Comisión es tan amplia en cuanto a los datos y los productos que se ven afectados que la implementación práctica es muy compleja y hay muchos temas pendientes que van a tener que aclararse durante las negociaciones, incluida, por ejemplo, la posibilidad o bien de acotar más los datos y los productos que se ven afectados o de hacer una implementación que sea más escalonada, más gradual. Mencionabas, creo, si no me equivoco, en tu primera respuesta el tema del euro digital, un tema al que también hemos dedicado bastante espacio en Blink hace apenas unos años. ¿En qué punto se encuentra este tema actualmente? ¿Qué avances podemos ver? Pues en el euro digital tenemos dos líneas o dos ámbitos de trabajo. Por un lado, el de los legisladores y por otro, el del Banco Central Europeo. Los legisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo, están ahora mismo negociando el marco legal del euro digital que propuso la Comisión Europea el año pasado. Ese marco legal habilitaría la posible emisión del euro digital por parte del BCE y regularía su distribución y sus principales características. Las negociaciones van a continuar a lo largo de este año, de 2024, y probablemente más allá de 2024, por el parón que van a suponer las elecciones europeas de junio y también por la complejidad de muchas de las cuestiones que se tienen que abordar en esas negociaciones, que son novedosas, ¿no?, por ser una moneda digital de Banco Central, y en algunos casos también hay temas que son sensibles, como por ejemplo todo lo relacionado con la privacidad del euro digital. La otra vía de trabajo de la que hablábamos es la del Banco Central Europeo, que va a continuar con sus trabajos de preparación para la posible emisión de ese euro digital. Son trabajos más técnicos que incluyen, por ejemplo, el desarrollo de un rulebook, de una normativa para el esquema del euro digital, que básicamente es un conjunto de normas técnicas que regirían el funcionamiento del euro digital como medio de pago, entre otras cosas. Tras hacer este repaso sobre todo lo que nos viene de regulación digital, Ana, ahora voy a ti, hacia un punto que va a generar gran expectación en los mercados y es la sostenibilidad. ¿Qué puntos hay encima de la mesa en cuanto a la regulación europea? Pues este año las autoridades europeas abordarán la sostenibilidad desde múltiples ángulos, requisitos provinciales, de reporting, de supervisión, pero creo que merece la pena detenernos en dos puntos.
El primero es el greenwashing o el ecopostureo, que son las afirmaciones que resaltan lo sostenible, que es el negocio propio, y que son falsas, incompletas, exageradas. Las 3 autoridades europeas de banca, mercados y seguros, que son EBA, ESMA e IOPA, respectivamente, emitieron en junio del año pasado un primer informe de progreso, que contenía una definición de alto nivel de lo que es greenwashing. Y no nos gustó esta definición porque no se requiere que haya ningún tipo de intencionalidad, ni de negligencia, ni que haya habido un daño para alguien. Y en mayo de 2024 las autoridades van a sacar sus informes definitivos. Y en estos sí que podrían introducirse requisitos formales para las empresas. Nosotros entendemos que la normativa actual, por ejemplo la de conducta o la de publicidad, ya es suficiente y que ser demasiado restrictivos podría suponer que las empresas no realicen compromisos voluntarios o al menos que prefieran no mencionarlos. Y el otro punto que creo que merece la pena mencionar es la normativa Corporate Sustainability Due Diligence, que es conocida como la CS3D. Es una directiva para la que ya hay un acuerdo político, al que se llegó en diciembre del 23, y que tiene que publicarse próximamente. Su objetivo es que todas las empresas, de banca o no, tengan que monitorizar o hacer una due diligence de las actividades de su cadena de valor. Esto es, tanto de los proveedores como de los clientes, para asegurarse que de sus actividades no van en contra ni de los derechos humanos ni del medio ambiente. Y en el caso del sector financiero se acordó que esa obligación solo afecte por ahora a los proveedores, porque tenemos una posición especial en las cadenas de valor porque somos puros intermediarios. Y en el último momento parece que Alemania y algunos otros países europeos se van a oponer, por lo que podría no llegar a publicarse. Si finalmente se publicara, en 2024 se trabajará la transposición del texto en cada país. Y aquí es fundamental que las discrepancias entre países sean mínimas para no desequilibrar el marco competitivo. Y terminamos ya con las directrices relacionadas con la regulación financiera bancaria. Aquí tenemos Basilea III y ese llamado marco de gestión de crisis bancarias. Sobre estas 2 normas, ¿qué novedades nos puede traer 2024? Pues sobre Basilea III ya hay acuerdo. Se alcanzó un acuerdo para la transposición de este estándar internacional que hizo Basilea y que se refiere al marco prudencial de capital, es decir, al capital que los bancos tienen que guardar por sus exposiciones. El texto final lo estamos esperando en breve y debería entrar en vigor a principios de 2025. Y nos parece un texto equilibrado, porque respeta las líneas maestras del acuerdo inicial y al mismo tiempo intenta adaptar el estándar a las peculiaridades de Europa. Nos parece muy buena noticia que Europa haya conseguido cerrar este paquete legislativo tan importante, cuyo principal objetivo era limitar los beneficios en términos de capital que algunos bancos venían obteniendo por la utilización agresiva de modelos internos. Esto es, los bancos actualmente pueden calcular sus requisitos de capital mediante el método estándar, que es utilizar unas tablas simples que fijan las autoridades, o con modelos internos, que son estimaciones estadísticas que hacen los bancos, aprueba el supervisor y que generalmente dan lugar a unos menores requisitos. La diferencia entre usar el método estándar o los modelos internos era tan importante que Basilea emitió nuevas normas limitando las ventajas de tener un modelo interno. Y esto sobre Basilea. Y sobre el otro marco de gestión de crisis bancaria, ¿qué podemos esperar? Pues efectivamente, el otro foco lo tenemos en la regulación Crisis Management and Deposit Insurance, que es la CMDI, por sus siglas en inglés, o lo que se conoce como el marco de gestión de crisis bancarias y seguro de depósitos. El objetivo de la Comisión con esta norma es conseguir que el marco europeo de resolución se utilice más, especialmente por los bancos de tamaño medio, y que se deje de acudir tanto a los heterogéneos marcos de insolvencia nacionales. Sin embargo, el que los bancos vayan por resolución genera el problema de cómo financiarlo. La propuesta que tenemos ahora encima de la mesa opta por un mayor uso de los fondos de garantía de depósitos nacionales e incluso que lo que se utilice de ellos cuente de cara al 8% de absorción interna de pérdidas que daría acceso al Fondo Único de Resolución Europeo. Y esto tiene sentido, pero genera varios problemas, como el que una entidad europea, que es la Junta Europea de Riesgo Sistémico o el SRB en inglés, decida sobre fondos nacionales, como son los fondos de garantía de depósitos, o que los bancos grandes, que son los mayores contribuyentes al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución, acaben financiando las crisis de los más pequeños. Pero los mayores problemas de esta propuesta están en lo que no tiene, y es que en Europa no existe ni un Fondo de Garantía de Depósitos común, ni un mecanismo de liquidez en resolución potente, como los utilizados en las crisis recientes en Estados Unidos o en Suiza, y donde el BCE debería jugar un papel fundamental.
Creemos que la propuesta, tal como está, no soluciona los problemas del riesgo de litigios, además, que afronta la entidad compradora por las acciones pasadas de la entidad comprada. En cualquier caso, las negociaciones del paquete CMDI en Europa están siendo muy difíciles y previsiblemente van a continuar durante todo el 2024. Pues Ana, Pablo, muchísimas gracias por este magnífico repaso sobre todo lo que nos va a deparar la regulación en este 2024. Reyes, muchas gracias por la invitación y nada, nos vemos a la siguiente. Gracias a Javier Díaz por este podcast tan interesante. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar a Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad.